Voy a poner. Ahí tengo una pregunta. Dígame. En el Arduino tenemos una entrada de voltaje de 3,3 voltios. ¿Esa entrada sí sirve? Sí. Sí, pero no es muy común utilizarla. Casi siempre... ¿Cómo en qué se la podría utilizar? En cargas que usted necesite 3.3 voltios y que no superen los 4.40 miliamperios. Porque, bueno, los 44 miliamperios es lo máximo que puede soportar, bueno, dependiendo, claro, del transistor. Entonces, mientras usted no supere esa corriente y necesite 3.3 voltios, los puede utilizar. Sí, eso es como una fuente de voltaje y es pequeñita porque el Arduino es de control. Claro. ¿Qué le diré? Lo puedo utilizar para ese mismo, para prender algún LED externo a su carga. Para probar los LEDs. Podría ser, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Ya, voy a representar, voy a hacer con la misma 110 voltios de corriente alterna que tengo aquí, ¿sí? Voy a prender una lámpara SCR, ¿sí? Pero esta vez no lo voy a controlar el disparo por la misma fase, ¿sí? Por el mismo movimiento de corriente alterna, sino por un circuito de control externo, es decir, por ejemplo, por un Arduino, ¿sí? Entonces aquí básicamente consiste en dar pulsos al SCR. Entonces, cuando tengo 0 voltios, el SCR no circula, ¿verdad? Se queda abierto, ¿sí? Hay los 110 voltios, pero no deje que cierre el circuito con tierra, por lo tanto, no prende nuestra lámpara. ¿Qué pasa cuando ya tengo los 5 voltios? Debo garantizar que efectivamente aquí, en mi compuerta tengo que tener 1.2 voltios. ¿Cuándo voy a disparar eso? Cuando yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, yo lo quiero disparar aquí. Quiero mandar ese pulso del Arduino, los 5 voltios. Lo puedo mandar largo, lo puedo mandar cortito. Lo disparo aquí, ¿sí? Esto digamos que son los pulsos. Estos son los pulsos que van a llegar a la compuerta, ¿sí? 0, 0, ¿qué pasa con el SCR? Se mantiene abierto, no pasa nada. ¡Pum! Le mando el voltaje de activación, se cierra el SCR, por lo tanto, manda la carga. El pulso no se quedó enclavado, puede ser un pulso largo, puede ser un pulso chiquito, no importa, porque recuerden que el SCR se queda enclavado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el SCR? Como es corriente alterna, va a llegar aquí, llega a 0, se desactiva. Por acá va a llegar 0, 0. Mientras yo no le doy el pulso, esto va a quedar 0 nuevamente, ¿sí? Porque el SCR necesita siempre ese pulso para activarse. Digamos que yo estoy aquí, 0, 0, 0. ¿Sí? 0, 0. Y justo en la última parte se me ocurre mandar con el Arduino el pulso chiquito, más o menos por aquí, y yo a la carga solo le mando esto, ¿sí? Le mando otro más chiquitito acá, llega a 0, 0, 0 y se desactiva, ¿sí? Y se desactiva el SCR. Entonces vemos que cada vez que se activa el SCR se queda enclavado, ¿sí? Entonces aquí hicimos otra forma de activación, lo hicimos por la corriente de activación y ya lo hicimos con un voltaje de corriente directa. Para poder saber cuánto es ese voltaje que nosotros necesitamos, vamos al datasheet y buscamos el voltaje del gate, ¿sí? El voltaje del gate de disparo y vemos que el voltaje del gate oscila más o menos en los de 0.8 a 1.2 voltios, ¿no? Por eso en algunos, ustedes van a ver que dicen mayor de 0.6 voltios, pero va a depender del modelo, ¿no? Yo aquí
más o menos, yo necesito un voltaje en la compuerta de 1.2 voltios, o lo mismo que controlar la corriente. También podría yo controlar la corriente en esa compuerta, es decir, por ejemplo, mandar solo 200 microamperios. Por eso puse una resistencia un poco grande, ¿no? Según yo, para limitar a los 200 microamperios, ¿no? Entonces tengo el voltaje de compuerta o la corriente de compuerta. Con cualquiera de estos dos parámetros yo ya puedo hacer un control de disparo en DC. ¿Qué más tenemos aquí? Vemos, vemos una corriente de mantenimiento que ustedes mientras hicieron, ¿verdad?, su consulta se habrán dado cuenta que los SCR se mantienen, ¿verdad?, prendidos mientras la corriente ánodo-cátodo, es decir, la corriente que circula entre el ánodo y el cátodo, sea mayor a la corriente de mantenimiento. Y esta corriente de mantenimiento es bastante pequeña, 5 o 10 miliamperios, ¿sí? Es por eso que el SCR se queda enganchado. O sea, usted le manda el pulso y sabe que préndete, y el SCR dice, sí, prende, ¿sí? Pero digamos que la carga es de corriente directa. Voy a dibujar aquí más abajo, que en vez de que sea de corriente alterna, porque la corriente alterna, ¿verdad?, me da esa facilidad que al momento de llegar a cero se desactive por sí solo el SCR. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, este circuito? Tengo 5 voltios de corriente directa, digamos que vienen de un Arduino, ¿sí? Y yo aquí, por ejemplo, 5 voltios de corriente directa continua. Vamos a hacer con un pulsador para entenderlo un poquito. Voy a poner aquí resistencias pequeñas, ¿sí? Por aquí voy a tener un diodo LED. Por aquí tengo entre el ánodo y el cátodo, y por acá tengo mi gate. Por aquí le voy a poner otro interruptor. Aquí le voy a poner otro interruptor. Este es para activar el SCR y este es para desactivar el SCR. Ya, muy bien. Vamos a ver desactivación del SCR. El SCR se mantiene activo mientras la corriente entre el ánodo y el cátodo, es decir, esta corriente que circula aquí, es decir, cuando ya está activado el SCR, sea mayor que la corriente de mantenimiento. Eso es lo único que él pide. La corriente de mantenimiento vimos que era de 10 miliamperios. Entonces, es muy fácil que el SCR se quede enganchado. Ese es el problema, digamos, el SCR. Él se activa y él se queda enganchado. Y la única forma que nosotros podríamos desactivar ese SCR sería puenteando el ánodo y el cátodo, es decir, en vez de colocar aquí directamente, yo lo puenteo entre estos dos puntos y pues simplemente se va a desactivar. No suena muy lógico hacerlo de esta forma, pero esa es una forma como podríamos desactivar el SCR. La otra forma sería retirando la alimentación. Retirar la alimentación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer mediante este interruptor? Lo vamos a abrir intencionalmente cuando querramos desactivar para poder retirar la alimentación. Caso contrario, ese foco, una vez que se prenda, va a quedar abierto. Y la otra forma es invirtiendo la polaridad. Invirtiendo la polaridad de la alimentación. Polaridad de la alimentación. ¿Sí? ¿Dónde aplicamos esa inversión de la polaridad? ¿Quién me dice? ¿Dónde la hemos estado aplicando? Aquí en corriente alterna. Uy, estaba escribiendo mal. Ya. ¿Dónde hicimos eso? Aquí,
Aquí cada vez que se invirtió la polaridad, es decir, pasó el semiciclo negativo, se desactivó el SCR, ¿sí? Entonces ahí hizo caso o utilizó esa forma el SCR de desactivarse, ¿sí? Vamos a ver con retirar la alimentación, el de puentear el ánodo y el cátodo no me sirve mucho, me parece un poco estar puenteando el ánodo y el cátodo, y el otro es invirtiendo la polaridad. Bueno, este se borra por acá. Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener aquí 5 voltios de corriente directa, ¿sí? 5 voltios de corriente directa suministrados de manera continua en este circuito, una resistencia de 300 ohmios, por acá una resistencia de 330 ohmios, y al momento de nosotros cerrar, generamos esta corriente de compuerta de activación, que sabíamos que tenía que estar oscilando los 200 microamperios, para garantizar que aquí iba a haber efectivamente 1.2 voltios. Por lo tanto, el SCR se cierra porque estaba abierto, se cierra el circuito y luce el diodo, ¿verdad? El diodo se prende y yo le puedo, este pulso lo puedo sacar, pero lamentablemente este diodo va a seguir prendido, porque el SCR tiene eso, él se queda enganchado, ¿sí? Ya se volvió a abrir el pulso aquí, ¿sí? Ya no hay pulso aquí, ya está abierto el gate, ya no hay nada aquí, ya no hay corriente, no hay nada, pero como ya lo activé, sigue prendido el foco, ¿sí? Él no se va a desactivar. Entonces, ese aquí está cerrado, ¿sí? Entonces, para mí, la única forma que yo puedo ver para desactivar esto es abriendo este pulsador, ¿sí? Es decir, me quedo retirar la alimentación y solo así puedo desactivar este diodo, ¿sí? Mientras tanto, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Se queda activado. Entonces, a modo de resumen, nosotros podríamos decir que el SCR es un interruptor, básicamente, es un interruptor de mucha utilidad. Yo les invito a que ustedes hagan, por ejemplo, el dimmer. La mayoría de mis alumnos, cuando yo ya les he explicado qué es un dimmer, han corrido y han ido a hacer para poner lámparas en su casa que funcionan con 110 voltios. Y yo me acuerdo siempre en una exposición en la universidad nos tocó hacer como domótica. Hicimos un dimmer ahí y me acuerdo que la exposición de mi compañero decía cuando nos queremos poner más sexys y bajaba así la luz un poquito. Cuando la queremos aumentar, entonces a veces le venden eso por mucho cuando usted puede hacer un dimmer en su casa y puede controlar que en la sala, por ejemplo, en el cuarto le va bajando la luminosidad o le va subiendo, ¿no? Y es bastante sencillo, ¿no? Ven que básicamente es conseguir el SCR y hacerle un pequeño divisor de voltaje y puede prender. O sea, a modo de resumen, podemos decir que es un interruptor que solo le gusta conducir un semiciclo positivo, es decir, puedo activar cargas solo en el semiciclo positivo o también cargas de corriente directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se funciona o emula el comportamiento de un diodo. La dinámica o la diferencia de este interruptor es que él necesita que le digan sí, préndete, o que le digan no, no te prendas, ¿no? Entonces, mientras el gate no sea excitado, el SCR se mantiene abierto, a él no le pasa nada. Pero si nosotros le damos el impulso al SCR, él se cierra. El problema con el SCR, y como es uno de los Matusalén de la electrónica, es que él se queda cerrado, se queda enganchado. Ese es el problema con él, ¿sí? Que yo le puedo quitar el pulso del gate, ¿sí? Puedo abrir el gate, pero él una vez que se activó, ¿sí? Puedo abrir este gate,
que está aquí. Pero él, una vez que ya se activó, él no deja de estar cerrado, ¿sí? Él no deja de estar cerrado. Una vez que está activado, él se mantiene cerrado. Esa es su principal característica, se queda enclavado. Lo activan y se queda enclavado. La única forma de que nosotros podemos desenclavarlo es invirtiendo la polaridad, que es lo que hace este control de fase. Cuando pasa por el negativo, se desactiva. O la otra cosa es utilizar lo que nosotros conocemos como un pulsador para poder quitar la alimentación del dispositivo, ¿sí? No sé si me entendieron. Aquí es bastante específico el SCR ya en sus características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el IGT, es 200 microamperios. ¿Cuánta es la corriente de mantenimiento? 10 miliamperios. ¿Cuánto puede soportar este transistor, este SCR? Veámosle cuánto puede. Ya. Aquí donde dice ITSM, que tenemos aquí. En este caso, los modelos que hemos visto son de baja gama, media potencia. Entonces, aquí este ITCM dice que este transistor solo soporta hasta 10 amperios entre el ánodo y el cátodo. Eso es lo máximo que él puede soportar, no soporta más, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No sé si se entendió, tal vez un poquito redundante, pero sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. No, Inge, por mi lado. Ya. Bueno, espero verlos en sus casas que hagan un dimmer. Como decía mi amigo, cuando nos vamos a poner sexy, le bajamos la luminosidad al foco. Muy bien. Vamos a ver ahora el TRIAC. Bueno, antes de ver el TRIAC, hablamos del DIAC. Creo que la explicación que hicieron sus compañeros, el DIAC es el tiristor, por así decirlo, más fácil es el DIAC. Y básicamente sus compañeros nos enseñaron bastante bien, ¿no? Había el DB3, Manuel, ¿cuál más había? El DB4, creo que había. DB6, ¿sí? Quiere decir que él se activa con 30 a 35 voltios, ¿verdad? El de acá con 40 a 45 voltios. Y acá con 60 voltios. Podríamos decir 30 a 35 voltios o simplemente decir para mayor entendimiento que si es un DB3 con 30 voltios, si es un DB4 con 40 voltios, si es un DB6 con 60 voltios, ¿sí? Y estos tienen un encapsulado de color azul que mostraban ahí sus compañeros, ¿verdad? Parecido al diodo Zener, ¿verdad? Al diodo Zener, así bastante pequeñito. ¿Cómo se representa un DIAC? Pues un DIAC es como tener dos diodos en antiparalelo, ¿sí? Y tiene un terminal 1 y tiene un terminal 2, ¿sí? Ese es el DIAC. El DIAC normalmente nosotros lo utilizamos en conjunto con el TRIAC para poder controlar ese ángulo de disparo que sea igual tanto en la fase negativa como en la fase positiva. Pero vamos a hacerlo como si tuviéramos aquí una carga. Ya, pongamos esta carga de aquí. Bien, podemos en este caso ponerle un alternador, 110 voltios de corriente alterna. Y aquí bien podríamos generar de alguna forma una pequeña decaída de tensión para ir controlando a medida de un divisor de voltaje para ir controlando un poco lo que cae en ese DIAC. Se me ocurre este circuito, ¿no? Tengo aquí el DIAC. Ya.
El DIAC igualmente va a ser como un interruptor abierto, ¿sí? Por ahí él no va a pasar nada, sus compañeros hicieron la referencia como un voltaje Zener, como un diodo Zener. Muy bien, pero una vez que tenemos aquí 110 voltios, ¿verdad? Circulan a través de aquí, pero mientras no esté cerrado este interruptor, no podemos cerrar con tierra, por lo tanto no podemos prender la carga, ¿sí? Por lo tanto, justo cuando le llegaron, digamos que aquí llegaron 10 voltios, no prende nada, 20 voltios, no prende nada, digamos que es un DB3, es decir, que se activa con los 30 voltios. Entonces tenemos la misma señal. ¿Ya? Entonces aquí 10 voltios, no pasa nada, 0. 20 voltios, nada. Justo 30 voltios, ¡pum! Se dispara el DIAC. Se dispara el DIAC. Muy bien. Se dispara y se va a activar la carga. ¿Sí? Muy bien, se activa y se activa la carga. Llega al 0, se desactiva, pero como él funciona en las dos polaridades, porque es como tener dos diodos, justo cuando llega, ¿dónde? Otra vez, en este caso aquí, 30 voltios. En el caso acá sería menos 30 voltios. Se vuelve a disparar el DIAC, ¿sí? Por lo tanto, le va a mandar esto a la carga, llega al 0, se desactiva, vuelve a llegar a los 30 voltios, se vuelve a activar. Por lo tanto, todo esto llega a la carga. Es decir, yo estoy mandando más voltaje RMS que con un SCR, ¿sí? Porque recuerde que el SCR solo trabajaba en el semiciclo positivo, mientras que el DIAC y el TRIAC trabajan en los dos semiciclos, por lo tanto tengo más valor RMS. Sin embargo, estos DIACs, su objetivo no es controlar cargas, ¿sí? Su objetivo es trabajar normalmente asociado a un TRIAC, ¿sí? Pero este es el funcionamiento de un DIAC, básicamente, ¿no? Llegado a un punto 30 voltios, ¡pum!, se dispara. Y finalmente los TRIACs. Los TRIAC tienen dos terminales, efectivamente. MT1 y MT2. ¿Soportan menos carga que los SCR? Sí, soportan menos carga. Pero tienen la ventaja de que podemos trabajar en el semiciclo negativo. Entonces, por eso también es muy difundido su uso. Sin embargo, van a encontrar SCRs más robustos, que van a soportar más cargas contrarios al TRIAC. Y pues para el TRIAC, haciendo la misma analogía que ya hemos venido haciendo, yo por eso en la consulta les dije que analicen las corrientes, las fuentes, diré, las señales equivalentes en corriente alterna, porque ese era el objetivo que quería que le entiendan, ¿no? En esa parte, ¿no? Pero bueno. Vamos a dibujar por aquí un TRIAC. Muy mal dibujado por cierto, pero bueno. Por aquí hay el gate. Normalmente viene con un TIAC. Por acá normalmente viene una resistencia. Ustedes se habrán dado cuenta que algunos la mayoría vienen con un capacitor cerámico en la parte de abajo. Este capacitor cerámico normalmente se le conoce como las redes Snoop. Bueno, ustedes saben que los capacitores, su función es acumular voltaje. Entonces, al momento de que no se activa el DIAC, ¿sí? Por algún lado tiene que ir la corriente y normalmente va hacia el capacitor y se va a ir cargando de a poco. Entonces genera un pequeño retardo
en el circuito. Básicamente eso es lo que haríamos con esos capacitores. Siempre que vayan a hacer algún circuito, que vayan a buscar en el internet, tengan cuidado de que el capacitor de aquí siempre es cerámico. Que no es siempre, me acuerdo en una práctica les mando a hacer y habían puesto un capacitor electrolítico y al momento de conectar hizo pum, le instaló. Bajaron el breaker ahí del instituto. ¿Por qué? Porque estamos acumulando corrientes de voltajes en alterno, entonces de ley se va, si teníamos con polaridad, se iba a polarizar en inversa y por lo tanto ya saben lo que le pasa a los capacitores en inversa, ¿no? Yo podría poner aquí una resistencia por acá, pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Por aquí tengo la carga, igualmente es una lámpara, por aquí tengo un diac, por aquí tengo un triac. ¿Sí? De los triac, pues básicamente el mismo comportamiento de los diac, ¿sí? Solo que tenemos que controlar el disparo a través de este gate. ¿Sí? Vamos a tener que controlar el disparo a través del gate. Vamos a ver el datasheet del triac. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice el datasheet del triac? Nos dice que tiene los dos terminales y tiene un gate. El voltaje VDRM me dice que estos dispositivos puedo conectarlos hasta los 600 voltios. En este caso, el ITCM, ¿verdad? Que es el valor máximo que soporta nuestro dispositivo, lo vemos en 25 amperios. Veamos la corriente de disparo. ¿Qué nos está hablando de la corriente de disparo? Nos está diciendo, ¿sí?, que puede ser de 50 miliamperios bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que garantizando 50 miliamperios en la compuerta vamos a poder activarlo. Y vemos que el voltaje en la compuerta que nosotros podemos tener aquí es de 1.5 voltios. Si recordamos, el SCR era de 1.2 voltios, pero la corriente era mucho más pequeña, era 200 microamperios. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer el mismo circuito calculando que efectivamente tengamos 1.7 o 1.5 voltios en la compuerta. ¿Qué más podemos registrar por aquí? Bueno, los demás son parámetros que de igual forma se pueden utilizar. Entonces vimos que nosotros lo que tenemos que garantizar en este caso son 1.5 o 1.7 voltios en la compuerta. .7 voltios podríamos decir que es el voltaje de disparo, o 50 miliamperios la corriente de disparo, si no estoy mal. Sí, 50 miliamperios, ¿verdad? Entonces nosotros al momento de tener el diac, digamos que aquí hay 110, digamos que este es un diac, un DB3, ¿sí? ¿Verdad? Este manda efectivamente los 30 voltios. Yo puedo estar moneando este potenciómetro para bajar o aumentar la luminosidad. ¿Qué me falta aquí? Me falta limitar un poco más esto, me falta colocarle por aquí más o menos una resistencia y me va a ocurrir una de 1K. ¿Ya? Entonces limitamos ese voltaje de disparo
Y cuando hay 30 voltios por aquí, ¿sí? Cuando efectivamente siempre hayan 30 voltios en el DIAC, se va a disparar. ¿Sí? Cuando cruza por 0, se desactiva. Cuando vuelven a ver otra vez los 30 voltios, se vuelve a activar. Cruza por 0, se desactiva. Llega a 30, se vuelve a activar. Cruza por 0, se desactiva. Llega otra vez a los menos 30 voltios y se vuelve a activar. ¿Sí? Aquí voy a poner 30 voltios que manda el DIAC. ¿Sí? Y el TRIAC efectivamente cierra el circuito y permite que luzca la lámpara. Si yo voy moneando un poquito este potenciómetro, puedo hacer que gane más rápido o menos rápido estos 30 voltios en el DIAC y por ende trabajar con el TRIAC más rápido. ¿Por qué utilizo el TRIAC? Porque si no utilizara el DIAC con el TRIAC, tendría esto. Que yo dispararía el TRIAC en el semiciclo positivo, ¿sí? Moviendo el potenciómetro, ¿sí? Digamos que no hay este DIAC. Entonces, yo disparo, ¿sí? Para el semiciclo positivo, puede ser un alfa, y va a tener un pequeño retardo en el semiciclo negativo, por lo tanto, digamos que se va a activar un poquito menos por acá. ¿Sí? Voy a tener aquí un beta. Entonces, este ángulo con este ángulo no se van a parecer, van a tener un pequeño retardo. Entonces, yo para garantizar que siempre voy a tener aquí alfa y acá alfa, digamos que alfa es 45 grados, aquí 45 grados. Para garantizar eso necesito el DIAC. Si no, por ejemplo, yo aquí tendría 45, por acá tendría 50. Entonces ya no tendría esa onda asimétrica que yo quiero, sino que va a variar un poco. Por eso siempre el TRIAC, lo acompañamos de un TRIAC. Diré, el TRIAC siempre lo acompañamos de un DIAC. Ya. Suena tal vez un poco complicado en el diseño, pero los diseños que hay en el internet son bastante atinados, funcionan. Funcionan porque como hay ya parámetros más específicos de diseño que en un transistor, porque recordemos el transistor, podríamos tener una curva característica muy grande y trabajar en puntos bastante aislados, plantear una recta de carga. Entonces era un poquito más difícil atinarle el punto de operación. Sin embargo, un transistor como un conmutador de control se usa mucho, ¿sí? Bueno, esto es el resumen de los tiristores. Van a entrar un poquito más en profundidad en lo que es el tercer semestre en electrónica de potencia. Van a ver los reguladores de voltaje, que es básicamente el dimmer que hemos analizado el día de hoy. Entonces van a ampliar un poquito más esto, pero pues la idea es que ustedes lleven, valga la redundancia, la idea y el conocimiento de lo que son los tiristores, ¿sí? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Muy bien. Ya creo que todo se fue. Dije, por mi lado quedó como que más clara la situación, ¿no? Ya, tal vez ustedes que ya estuvieron consultando, ahora con lo que ya vimos, tal vez pudieron echarle un poquito de luz a lo que estaban consultando, ¿no? Es un poquito confuso más por lo que hay el gate, ¿no? Pero la teoría es mucho más palabrería que ya la práctica. Cuando ustedes se pongan a la práctica van a ver que realmente se cumplen los parámetros y que es mucho más fácil. Y aquí hay muchas cosas técnicas que yo aquí no les he contado, como por ejemplo ese ángulo de disparo. Si ya vamos a una parte técnica, nosotros ya queremos ser muy precisos. Yo, por ejemplo, aquí casi todos los disparamos por divisores de voltaje, solo aumentando o disminuyendo. Pero ya en una parte más estricta dicen, no, quiero que se dispare a los 90 grados. Quiero que se dispare
a los 30 grados, a los 60 grados. No le dice en qué voltaje, sino que le dice en qué grado quiere, para ser más exacto. ¿Ya? Entonces, ahí hay parámetros que hay que calcular, el voltaje RMS, que hay que calcular el ángulo de disparo, que son parámetros que, vuelvo y repito, lo verán después, que no son de interés ahora. Lo que ustedes necesitan saber es que los tiristores sirven para activar cargas, tanto de corriente alterna como de corriente directa en el caso de los SCRs, y con los TRIAC para activar cargas de corriente alterna. El disparo puede ser independiente de esa fuente de voltaje, puede ser la misma, ¿sí? El disparo puede ser con corriente continua o puede ser con corriente alterna, ¿sí? Con corriente alterna mucho más fácil, corriente continua. También en los ejemplos que vimos con interruptores bastante fácil, pero también tienen su complejidad. Entonces yo de aquí en adelante les invito que cuando queramos manipular cargas, sobre todo cargas de corriente alterna, trabajen con los tiristores para no arriesgarse a dañar sus dispositivos, ¿no? Y sobre todo siempre verificar el datasheet. Si mi SCR solo soporta hasta 10 amperios y yo le coloco una carga de 15 amperios, obviamente se va a dañar el dispositivo, y no solo se va a dañar el dispositivo, se va a dañar la protoboard con la que esté trabajando. Yo lo sé muy bien porque cuando yo hice mis prácticas con el SCR, no tuve el cuidado adecuado y quemé mi protoboard. Entonces son cosas que le pueden pasar. Y también he visto a los alumnos que cuando lo hacen, lo queman. Entonces, ¿y por qué lo queman? Porque utilizan un capacitor electrolítico en vez de un capacitor cerámico, se les explota y se les daña la línea. Se salta el breaker. Entonces, en este tipo de circuitos siempre coloquémosle un fusible. ¿Sí? Un fusible de salida del alternador, coloquemos siempre un fusible. Cuando vamos a trabajar con corriente alterna, acostumbrémonos a dar ese tipo de seguridad. Si nosotros vamos a trabajar con una carga de 10 amperios, podemos bien trabajar con un interruptor de unos 12 amperios. Sé que no hay eso comercialmente, pero cuando nosotros colocamos siempre un fusible, lo ideal es colocarlo a la carga que es más un 1.5%. ¿Sí? Si tengo el 10 amperios, súmele lo que equivale a 1.5% de eso, que es como 1.5 amperios, ¿no? Es decir, tendría que colocar un 11.5 amperios, ¿no? Entonces, como no es comercial, busque siempre a la alta, ¿sí? Errores que suelen cometer los técnicos. Dice que salta muy rápido, entonces a veces suelen puentear, entonces ahí es donde hay inconvenientes. Entonces ustedes en estas prácticas pequeñas, acostúmbrense a colocar siempre protecciones y a dimensionarlas correctamente, ¿no? ¿Sí? Ya les digo, ¿no? Siempre aumentándole un 1.5% de lo que soportaría, y con eso ya tenemos protegido, ¿no? Si le ponemos más del 1.5% no va a saltar nunca. Podrá estarse quemando ese circuito y ya como dijeron que le ponga siempre la protección, le puse 20 amperios el fusible, no va a saltar nunca, ¿no? Eso es lo que suelen hacer también. Y yo digo, cuando hacen las duchas eléctricas hacen eso, ¿no? Ponen 40, las duchas creo que son a 30 amperios, 32. El de 32 es suficiente. Pero como se le salta, le ponen de 40, de 60. Se puede estar quemando esa ducha y no pasa nada. Nunca va a saltar, ¿sí? Eso también siempre tienen que tener en cuenta. Bueno, espero que les haya servido esta clase. En la siguiente vamos a ver la corrección de la evaluación. Y pues la siguiente vamos a ver asimismo una introducción de los amplificadores operacionales. Una buena noche, chicos. Nos vemos. Listo, Inge, gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Hasta mañana.